Teotihuacán nos espera. Cuando las almas han llegado a la nobleza del sufrimiento, ya no maldice. Resignadas, serenas, abrazan su cruz. Sé manso, sé humilde. Aparta de ti el dolor que encuentres. Dulcemente, sin violencia. Porque el dolor sobrellevado con resignación te hará llegar de mejor manera hacia el reino de Dios. Porque de cierto, un minuto de desmayo es mucho tiempo de confusión, y un minuto de rebeldía lo es más de dolor. Cada uno de vosotros tenéis vuestra cruz, ni mayor ni menor que la que a cada uno corresponde. La desobediencia es la causa de la existencia de vuestros dolores. Es uno de los motivos primordiales de vuestra constante angustia. El dolor es pequeño para la humanidad, pues de cierto es más grande su desamor. Si recogéis dolor, guardadlo, mas no lo devolváis, porque en verdad, si entregáis amor en cambio de dolor, tendréis la recompensa. No hay más que un camino luminoso, el amor. Todos los demás caminos son de dolor. Después de esta vida de problemas, te espera en el más allá la rectificación de lo que hiciste erróneamente en este mundo. Se dice que los dioses se reunieron allá en Teotihuacán. Quiere decir que el dios manifestado, el ejército de la palabra, el logos, el verbo, los choanes, creadores de mundos, se reunieron en el sagrado sol absoluto. Allí se trazaron sus planes, sus programas para crear el universo. Y luego entraron en actividad. Así pues ellos están trabajando, pero muy intensamente, en la creación de este universo. Los choanes son muchos, y todo el ejército de los choanes es Quetzalcóatl, es Osiris, es Ra, es la gran palabra, Guayín, la voz melodiosa. Obviamente que si no hubiera sido por los dioses santos que se reunieron allá en Teotihuacán, la creación no habría sido posible. ¿Cómo se habría creado? ¿Quién habría creado? Todos los dioses reciben un nombre único, se les dice Dios.
Pero Dios no es un individuo en particular, es un ejército. Es la gran palabra, es el verbo de San Juan. Y esas llamas entonces entraron en actividad, creando y volviendo nuevamente a crear. Fecundaron a la materia caótica para que surgiera la vida. Y la vida surgió. La Tierra esta en principios era una simple idea nada más. Una ideación cósmica de los chuanes. Después se convirtió en una realidad. Se formó mental. Más tarde se formó astral. Más tarde cristalizó en el mundo etérico y ahora la tenemos física, material. Pero en principio no fue más que una idea de los dioses que se reunieron allá en Teotihuacán. Una idea y nada más que una idea. Pero esa idea se plasmó, tomó forma y existe. En cuanto a la humanidad fue hermosa en los tiempos antiguos. Nuevamente les saludamos con mucha alegría de parte de Gnosis, Samael y Telantes, Canal TV, con el regocijo y el agradecimiento a nuestros padres internos, a los venerables maestros y a cada uno de ustedes por el amable apoyo que están brindando a este contenido maravilloso que tiene la Gnosis para cada uno de nosotros. En esta segunda hora de estudio, la tercera, que inició con el nacimiento espiritual entre nuestros hermanos mayas y que ha continuado en esta tercera hora, siempre enfocándonos en ese estudio maravilloso, en ese nacimiento, en esa Navidad que se debe de celebrar en todos nuestros corazones y en la manera que se nos sea posible, irnos liberando de ese círculo donde se observa simplemente el aspecto tradicional de las cosas divinas y que a través de la enseñanza nosotros podemos tener un mejor entendimiento de todo este gran proceso. Ante ello, es urgente, necesario ir ahondando en preguntas y respuestas que en un momento dado pueden surgir en nuestro interior, como qué es la vida, qué es el nacimiento espiritual, qué es la Navidad. Y tal y como nos lo explica el venerable maestro Samael Aun Weor, la iniciación, la Navidad es nuestra misma vida y ante ello es fundamental que hagamos reflexiones importantes y entre esas reflexiones podemos nosotros ahondar en que en nuestro mundo hay dos tipos de personas que vale la pena
estudiar y reflexionar, siempre conectado a la búsqueda de esa respuesta de qué es la vida, qué es la Navidad, qué es la iniciación. Y al respecto, el venerable maestro Samael nos aporta lo siguiente. Hay una persona que comienza su vida totalmente a ciegas, sin instrucciones, sin brújula, sin saber siquiera qué es la vida. Y ante ello, tenemos nosotros que abordar el tema de la adolescencia. ¿Qué significa adolescencia? Significa adolecer de algo, falta de conocimiento, falta de madurez, falta de guía, etc. De pronto, nosotros podemos tener un buen nivel académico e ignorar verdaderamente el significado de la vida, ya que una cosa es la vida de acuerdo a los planes de nuestro ser, a los planes de Dios, al plan divino, y otra cosa es la vida de acuerdo a los planes del ego. Ambos aspectos, si no son bien procesados, pues no llevan esa luz a nuestra conciencia. Es por eso que para nosotros entender, comprender el significado de lo que es la vida o lo que es Navidad, debemos de pronto hacer una forma de rectificación de la forma como nosotros estamos llevando nuestra vida y de nuestro pensar, de nuestro sentir. Nos dice el venerable maestro Samael que esas personas que no saben ni siquiera qué es la vida, sin saber por qué algunas vidas transcurren en medio de la abundancia y satisfacciones, mientras otras las pasan en la miseria y el sufrimiento, al no entender, al no tener una comprensión de todo eso, se van desarrollando muchos traumas en el interior de los seres humanos. De pronto se pueden desarrollar hasta conformismos que al ser mal orientados nos condenan a nosotros a una situación adversa. Por lo tanto, el tener entendimiento, el por qué transcurren ciertas situaciones, una de abundancia y satisfacciones y otras de limitaciones y sufrimientos, es fundamental reflexionar, meditar y conocer, porque de lo contrario vamos nosotros a desarrollar traumas que nos pueden llevar hasta el crimen. Hay personas que se dedican al sicariato, al crimen organizado, precisamente por traumas que se desarrollaron en la niñez, aquella niñez de infortunios, de limitaciones, de padecimientos en los aspectos elementales para vivir.
Entonces, comprender todo eso y darnos cuenta que la solución de esas situaciones no está afuera, sino dentro de nosotros, es urgente y necesario. Mas, sin embargo, existe ese grupo de personas que se enfrentan a la vida sin ninguna orientación, sin ninguna, como dice el maestro, sin ninguna brújula. Por otro lado, existen otras personas que inician su vida con todas las ventajas y sin embargo las persiguen grandes calamidades. ¿Por qué? Porque insistimos que la solución o que la raíz de todos nuestros infortunios está en nuestra condición de vida interna. Como dice el maestro, hay personas que nacen en hogares con todas las comodidades e igual caen en el alcoholismo, la drogadicción, en el crimen. ¿Por qué? Porque de pronto la desorientación, la limitación está precisamente en cómo nosotros percibimos la vida. De esta manera, encontramos que los seres humanos nos debatimos en conjeturas y llega el día de nosotros partir de este mundo sin que hayamos descubierto el propósito de nuestras vidas, el propósito de nuestras adversidades. Y uno de los objetivos de la enseñanza gnóstica, intentando celebrar una Navidad solar, una Navidad de luz, es que nosotros descubramos los propósitos de la vida, entender por qué hemos experimentado y seguimos experimentando momentos de adversidad, pero eso solamente es posible cuando permitimos que esa luz divina, ese rayo de luz, penetre en nuestros corazones, en nuestras mentes, para poder comprender que el único responsable de la situación en que estamos somos nosotros. De pronto, errores cometidos en retornos anteriores, tenemos que atender esas consecuencias en este retorno. Nuestra mente, así como está, no es capaz de entender y comprender que aquello que estoy viviendo desde mi etapa fetal, desde mi etapa de niñez, adolescencia, juventud, obedece a decisiones que tomé ayer. Hoy soy el producto de las decisiones que tomé en un momento dado de mi pasado. Y la decisión que hoy tome va a definir lo que los seres humanos llaman el mañana. Es por eso que nos dice el venerable maestro Samael, existe una gran verdad, lo que usted piensa se manifiesta. Hoy nosotros somos la forma como manifestamos nuestro pensamiento en un momento dado. Es por eso que hemos insistido de que decidir es un arte, el arte de decidir. Y hay dos formas de decidir. Una, a través de nuestra razón. La otra, a través de nuestra intuición. Hay 99% de posibilidades que cuando decidimos a través de nuestro raciocinio, esa decisión se convierta
en un sufrimiento, en un error. ¿Por qué? Porque carece de luz, carece de sabiduría. El venerable maestro Samael nos insiste de que los pensamientos se transforman en cosas y es nuestra actitud lo que determine lo que va a suceder. Es decir, nuestra conexión con el Creador, nuestra conexión con nuestra mónada o la desconexión va a definir lo que los seres humanos llamamos destino. Por lo tanto, es importante en la celebración de la Navidad, en la celebración de nuestro nacimiento espiritual, que reflexionemos cómo estoy pensando. El venerable maestro Samael nos habla de tres aspectos: recto pensar, recto sentir y recto actuar. Y esto va a moldear de una manera más solar nuestro destino, como le llaman los seres humanos, la suerte, como comúnmente se le llama, pero que realmente no es otra cosa que nuestro estado de conciencia. Muchas personas hablamos de la ley de atracción sin darnos cuenta que la ley de atracción no es una cosa externa, sino más bien un estado interior, un estado de conciencia. Si nosotros emitimos pensamientos de temor, pensamientos de resentimiento, es obvio que eso vamos a traer a nuestras vidas. Es por eso que cuando hablamos de un nacimiento espiritual, hablamos de una Navidad interior, urgimos en la necesidad de observar nuestros pensamientos, observar nuestras emociones y nuestras acciones. La divina gnosis, la gnosis milenaria, esta ciencia que tiene corazón, que tiene espíritu, nos prepara para vivir esa Navidad interior. Es por eso que hemos insistido que la gnosis, esta gloriosa enseñanza, es una nueva forma de vivir. Si nosotros queremos cambiar eventos desagradables en nuestra vida, esos sufrimientos, esas enfermedades, esa falta de salud en lo mental, en lo emocional y en lo físico, tenemos que ir hacia adentro, porque la indicación a través de los textos sagrados es clara y precisa. No busques afuera lo que adentro tienes. Cuando nosotros estamos en necesidades físicas, ¿qué es lo que hacemos? Buscar afuera como una posibilidad de resolver aquella situación. Pero como nos ha enseñado el venerable maestro, nosotros no intentamos resolver, sino de disolver, es decir, ir a la raíz de aquella situación que nos agobia. Y de repente lo más doloroso es descubrir que la raíz está en cómo pienso, cómo siento, y eso se proyecta en la forma como actúo. Por lo tanto, a utilizar o cuando nosotros utilizamos los golpes y reveses que encontramos en nuestra vida como escalones para pasar al siguiente nivel superior, es más beneficioso que utilizar esos golpes de la vida o esos reveses como excusa para seguir en el alcoholismo, en la drogadicción
o seguir culpabilizando a otros por lo que nos está sucediendo. La gnosis es cabalística, es exacta cuando nos dice que todo lo que vamos pasando en nuestro diario vivir tiene un objetivo, y ese objetivo es de crecer internamente, de movernos hacia adelante, seguir avanzando. ¿Por qué? Porque en nuestro corazón llevamos bien presente que al plan de Dios, o que el plan de Dios es perfecto, no le falta absolutamente nada. La mente nos dice, si tuvieras 1 millón de dólares, o 1 millón de pesos, o 1 millón de euros, tu vida sería diferente. Pero, ¿qué sucede? De repente llegamos a tener esa posibilidad y nos encontramos que nuestra vida continúa vacía, porque el vacío es espiritual. La desorientación en que nos encontramos es energética. Por lo tanto, en nuestro anhelo de tener un nacimiento espiritual, en nuestro anhelo de vivir una Navidad energética, debemos de llevar en nuestro corazón muy presente que lo que nos sucede no nos sucede para atrasarnos en el avance hacia la luz. Al contrario, nos sucede para crecer y pasar al siguiente nivel superior de comprensión. Es por eso que lo que nos ocurre obedece a ese anhelo espiritual que tenemos, pero también puede obedecer a una recurrencia, a esa ley a la cual el venerable maestro Samael se refiere, que nosotros, si no estamos con la suficiente madurez esotérica, con la suficiente madurez psicológica para comprender el impacto del momento, en vez de ayudarnos, nos va a dañar. Es por eso urgente y necesario que como estudiantes gnósticos nosotros sigamos madurando en lo psicológico, en lo emocional y obviamente en lo físico, para que cada situación nos vaya impulsando hacia la luz. Esto, obviamente, tenemos nosotros que procesarlo como un principio universal. Y ese principio universal es invariable, es decir, que no falla jamás. Ese principio universal a través del cual nosotros vamos a ir procesando las diferentes situaciones en base a esa madurez espiritual, ese principio universal de cómo nosotros enfocamos nuestra mente. Nos dice el venerable maestro Samael que aprender a enfocar nuestra mente en un solo objetivo resulta urgente y necesario. Cuando aprendemos a enfocar esa fuerza de la mente en un solo objetivo y permitimos que la conciencia ilumine nuestra forma de pensar a través de nuestro ser, vamos tomando decisiones que nos van a ir acercando más a la luz. Si en nuestra mente
está ya programado de que a nosotros eh, nos pasa todo y que tenemos mucha mala suerte, vamos a traer acorde. Es por eso que hay un factor bien importante. Tenemos que corregir esa manía de constantemente estar con esa canción psicológica, eh, pobre de mí, no tengo esto, no tengo lo otro, eh, tengo grandes limitaciones, grandes enfermedades, etcétera, etcétera. Y en lo espiritual soy un desastre. Y empezamos a, a- con esa canción, con esa mentalidad, que lo que va a suceder es atraer más desgracia y sufrimiento a nuestra vida. Si por lo contrario, con la enseñanza, nosotros cada día nos proyectamos con fe, nos proyectamos con esperanza, nos proyectamos con mucho positivismo, vamos a darnos cuenta que sí tenemos una situación a resolver. Tenemos carencia de el factor dinero para solventar nuestras necesidades. Y mi respuesta será una actitud con más fuerza solar, con más positivismo, con un pensamiento y un corazón más orientado a lo divino, y eso hará la diferencia. ¿Por qué? Porque si nosotros seguimos con esa mentalidad, que esos achaques y esas situaciones eh, no se pueden evitar y son parte de mi mala suerte y es parte de la voluntad de Dios, realmente cada día nuestra vida irá de mal en peor. Acabar con ese concepto de la mala suerte. Nosotros abusamos demasiado de eso. Mi mala suerte, mi mal destino, es la voluntad de Dios, fue culpa de aquella persona, pero ni remotamente nos detenemos a reflexionar mi nivel de responsabilidad en esta situación. Es por eso darnos cuenta que esas ideas que van llegando a nuestra mente van tomando forma, que van tomando una realidad. Ante ello, nosotros tenemos que poner alquimia en esas ideas, en esa forma de pensar y proyectarnos de una manera más productiva y acorde a la enseñanza. Ese es el objetivo del conocimiento gnóstico, que nosotros superemos esas situaciones con mucha atención, con mucho recuerdo de sí, mucha autoobservación, mucho autocontrol, serenidad, paciencia y tolerancia, pero siempre hacia adelante. Imagínense si nosotros andamos en busca de un empleo y al no encontrarlo, con el poquito dinero que tenemos, nos alcoholizamos o nos endrogamos, dizque para relajarnos, estamos buscando soluciones
totalmente equivocadas. Es por eso entrar en un campo más revolucionario, en un campo más alquímico, a través del cual vamos nosotros a observar las oportunidades o las enseñanzas de cada situación que se nos presenta, ya que en la vida las cosas no pasan por pasar, tienen una razón de ser, tienen un sentido, tienen un objetivo, y el objetivo es la enseñanza que podemos extraer, lo que, lo que oímos, de repente tiene una enseñanza para nosotros, pero para ello, en este camino que intentamos recorrer, el camino del nacimiento espiritual, la vivencia de una Navidad real, tenemos que vivir con atención. Tenemos que estar poniendo atención a nuestros pensamientos, a nuestras palabras y a nuestras acciones. Estamos en un momento donde las leyes universales que nos gobiernan están siendo ignoradas. Observemos ante una situación que nos suceda, reflexionemos, ¿qué ley universal estaré violando? ¿Qué ley universal estaré de alguna manera violentando? Si nosotros reflexionamos de esa manera, vamos a encontrar que de pronto nuestros egoísmos, nuestros resentimientos, nuestros deseos de venganza están trayendo muchas calamidades a nuestra vida. De pronto nos pasamos la vida fabricándonos condiciones que no nos permiten crecer. Mientras esperamos condiciones factibles, nosotros estamos esperando que nos encontremos en la vida condiciones favorables, pero algo que podemos compartir en este proceso de la enseñanza es de que nunca hubo mejor condición de trabajo que en la que nos encontramos en estos momentos. Y esto es revolucionario, sumamente revolucionario. Esto es de un corazón tranquilo, porque percibir que este es el mejor momento para crecer, no lo podríamos lograr si seguimos con nuestra mentalidad, viendo cómo nos proyectamos para hacer que aquello adverso se torne eh, productivo y positivo para nuestro crecimiento. De esta manera, reflexionemos, atribuyéndole todo a la voluntad de Dios, no vamos a crecer internamente. De pronto, lo mal que estamos viviendo, en vez de tomar responsabilidad, es voluntad de Dios. En vez de empezar a reflexionar, ¿qué responsabilidad tengo en esta adversidad? ¿Qué responsabilidad tengo en esta situación? En vez de culpabilizar a otras personas. Observemos en aspectos sencillos. Cuando por la carretera tenemos un accidente, golpeamos a otro carro. Y cuando nos bajamos del coche para hacer un análisis de la situación, nuestra mente también está pensando cómo hacer que la otra persona se sienta culpable, para nosotros evadir nuestra responsabilidad. De esta manera,
es fundamental de que reflexionemos que de pronto nosotros somos lo que otras personas han intentado que creamos de la vida. Hacer una revolución en ese pensar es urgente. Revolucionarnos a nuestras propias creencias, a nuestros propios programas, pero allí está la parte que se convierte en todo un reto cuando se trata de cambiar mis hábitos, de cambiar todas nuestras programaciones, toda esa forma de pensar, sentir y actuar. Por lo tanto, nuestra vida, circunstancias, todo lo que somos, son creaciones de nosotros mismos. Nuestra programación, cada yo ha ido creando esas líneas kármicas y conectándose en esa programación genética. Cada línea kármica, cada yo va a traer circunstancias y no agradables. Al contrario, aspectos de sufrimiento. Por eso es que uno de los fundamentos de la gnosis es la mística, la religión, basándose de su origen, religare, volver a unir al hombre a lo que un día se desunió. Es decir, reprogramando nuestra genética. Es por eso que las religiones nos dicen que hay que regenerarse, es decir, retomar nuestra genética espiritual. De esta forma, tenemos que analizar nuestra conducta, nuestra forma de proyectarnos, que está en íntima relación con el libre albedrío. Nosotros hemos nacido con ese libre albedrío, pero ¿quién usa ese principio universal en nosotros? Con una observación rigurosa, con una observación quirúrgica, vamos a darnos cuenta que quien está utilizando el libre albedrío en nosotros es el ego. Por lo tanto, cuando decimos libertad, tenemos que reflexionar que no podemos actuar como el ego quiere. El ego quiere destruir la conciencia y de la única manera que vamos a evitarlo es analizando el libre albedrío, el sentido de libertad en nuestro interior. Esto significa que nosotros, si hemos sido creados con ese derecho individual de escoger, tenemos que saber qué es lo que voy a escoger. De repente nosotros nos hemos convertido en seres humanos pesimistas, derrotistas, y no sabemos escoger en la vida. Observemos a un niño, a una niña. A un niño le ponemos en una mano 3 caramelos, en otra le ponemos 10 o una bolsa. ¿Cuál cree ustedes que va a escoger el niño o la niña? La mano que más caramelos tiene. ¿Qué pasó con nosotros los seres humanos? Cuando éramos niños nos preguntaban, ¿y usted qué quiere ser cuando sea grande? Ah, quiero ser médico, abogado, profesor, etcétera. Pero ¿qué pasó cuando llegamos a la edad adulta? Cuando el ego nos empezó a hacer o que cometiéramos errores, y esos errores empezaron a limitarnos. Entonces, es importante, hemos sido dotados
de un gran poder, el poder de escoger, pero reflexionar en este intento de vivir una Navidad interior, en este intento de tener un nacimiento interior espiritual, reflexionar quién está escogiendo en mí. ¿Escoge mi ego o está escogiendo mi conciencia? Y vamos a darnos cuenta que, como dice el venerable maestro Samael, en el 99% de las situaciones es el ego el que escoge, y lo que escoge es para destruir a la conciencia. Por lo tanto, pensar negativa o positivamente obedece a ese principio del cual nosotros hemos sido dotados, el principio de libre albedrío, el principio de escoger. Ha llegado el momento de que escojamos correctamente, que no escojamos el pesimismo, al contrario, nos decidamos por una actitud optimista. Y eso es lo que necesitamos en nuestro crecimiento espiritual, estar optimistas todo el tiempo, porque el optimismo va a traer algo positivo a nuestras vidas. El optimismo trae salud, el optimismo trae progreso, el ánimo trae mucho progreso, el desánimo trae enfermedad. Bien importante que el pesimismo, el negativismo, el desánimo baja las defensas de nuestro sistema inmunológico. El optimismo y el positivismo hacen lo contrario, suben nuestras defensas. Es por eso que cuando nos encontramos deprimidos, cuando nos encontramos desilusionados, somos vulnerables a cualquier enfermedad. Es por eso que escoger la esperanza sobre la desesperanza es urgente y necesario. Entonces veamos vivir en una frecuencia positiva, vivir en una frecuencia optimista y llena de esperanza es más fundamental y es más eh, positivo para nuestra conciencia. Por lo tanto, llevar en nuestro corazón que este momento que estoy viviendo, adverso a nivel de economía, a nivel legal, a nivel laboral y familiar, es un momento que tiene que ser gobernado por mi Elohim, que es luz. Cuando permitimos que nuestro ser interior, nuestra Madre Divina, gobierne esos momentos de oscuridad, ellos van a inducir energía de amor, de bondad, de misericordia, de sabiduría y de buena voluntad. Esta es la frecuencia de nuestro ser interior. Y es urgente, necesario que por libre albedrío, por saber escoger, nosotros nos decidamos por esta frecuencia, ya que tristemente los seres humanos, ante situaciones adversas, nosotros nos decidimos por resentimientos, por odios, y eso nos va a traer más calamidad a nuestras vidas. Es urgente
el poder de la bondad, es urgente el poder de la misericordia, es urgente el poder de la sabiduría, que es luz, buena voluntad. Recordemos lo que ya hemos compartido, enseñanzas gloriosas de la venerable maestra Litelantes. Ella nos dice, cuando hay buena voluntad, siempre hay una forma de hacerlo. Cuando no hay buena voluntad, nosotros inventamos lo habido y por haber, tratando de explicar por qué no se por qué no se pueden hacer las cosas. Un estudiante gnóstico lleno de buena voluntad goza de esa disponibilidad para siempre practicar la filosofía del ser, que es decir sí. De esta manera es importante reflexionar en qué nos ha convertido el ego por no haber escogido correctamente, por haber escogido el camino del lobo, en qué nos ha convertido el ego. Y vamos a darnos cuenta que el ego nos ha convertido en un fuego eterno de sufrimiento, en un ambiente eterno de, de conflictos familiares. En el hogar hay seres humanos que donde van crean conflictos, problemas. ¿Por qué? Porque en eso nos ha convertido el ego. Nos ha convertido en seres caprichosos, en seres vengativos, en seres llenos de mala voluntad. Y por eso es importante que sepamos escoger en este momento, en este instante que anhelamos vivir una Navidad espiritual. Para ello, compartimos la siguiente reflexión. Lo único que nos ha quedado de lo que éramos originalmente es que seguimos siendo creadores de nuestra propia desgracia. Ya no seamos creadores de nuestros propios infortunios. Al contrario, dispongámonos a una nueva vida. Partamos de cero, partamos de este momento glorioso en que la gnosis nos ubica para vivir este instante. Nuestro Señor Jesús enseñó a sus discípulos a orar el Padre Nuestro. La oración es el pensamiento y el sentimiento más puro y más alto, de alta frecuencia. Orar es polarizar la mente en el grado más altamente positivo. La oración nos trae vibraciones de luz y que también nosotros emitimos cuando oramos, cuando nos proyectamos con Dios. Cuando oramos, se ilumina nuestro interior, y no solamente nuestro interior, sino el lugar donde nos encontramos, formando un ambiente exclusivo para que el Espíritu de Dios se manifieste. Para concluir esta participación que lleva como objetivo compartir el mensaje gnóstico, reflexionemos que siempre que nosotros cuidemos de nuestra vida espiritual y la vida espiritual de otros seres humanos, estaremos
colaborando con el Creador. Es importante, es fundamental en este momento tan crucial en el cual estamos viviendo, reflexionar que el nacimiento espiritual, vivir la Navidad espiritual, requiere de amor, requiere de paz, requiere de caridad, justicia, comprensión, respeto, amar nuestra conciencia, acciones positivas, y eso creará la frecuencia exquisita, el medio ambiente exquisito en lo emocional, en lo psicológico y en lo físico para lograr ese nacimiento del niño de oro en nuestro interior. Anhelamos que esa luz tierna y maravillosa del niño de oro que nace, que yace en nuestros corazones, de esa luz que se vierte del corazón de nuestro Señor Averamiento, reine en nuestras vidas y nos guíe hacia ese despertar glorioso. Muchas gracias por su atención y nos vemos en la próxima. No se olviden de suscribirse al canal, dejar un like, un mensaje positivo para que este mensaje, para que este contenido llegue a muchas vidas. Bendiciones.